Les recordamos a nuestros panelistas que van a tener entre 7 y 10 minutos para iniciar su presentación, y después de la presentación de todos ustedes vamos a abrir un pequeño panel con las preguntas guías y vamos a abrir también un espacio para preguntas de nuestro público de América Latina y el Caribe. Vamos a darle paso, mientras que solucionamos unos temas con Javier técnicos, al licenciado Santiago Martín Gallo, especialista en ODS de la Universidad de Sao Paulo. Primeramente quería agradecer la posibilidad de participación en la 10ª Asamblea de UDUAL, que se realiza en este momento. Agradecer a la señora profesora rectora Dolly, a la profesora María Rangel, a su secretario general Roberto, al profesor Germán y al secretario y al profesor Iván, por la posibilidad de estar en este importante evento que se realiza en el día de la fecha con más de 70 participantes. La idea fundamental es poder dialogar durante 5 minutos o expresar las ideas en relación a los retos de las universidades andinas frente a la Agenda 2030 durante el periodo postpandémico. Obviamente que la coyuntura que enfrentamos todos los países de la región y en el mundo afirma la necesidad de ver y de considerar a la universidad como un actor fundamental del desarrollo, colaborando y cooperando en todos sus sentidos. Obviamente que la pandemia está dejando graves y profundas secuelas para el propio logro de la Agenda 2030 en temas muy sensibles de algunos de los ODS, como la pobreza, el hambre, el empleo, el crecimiento económico, las alianzas, como hacía referencia el profesor ahora, que son fundamentales en este momento, y la necesidad de que la sociedad civil y los agentes económicos y agentes políticos den la consideración y la importancia que la universidad tiene para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En relación a la experiencia que nosotros tenemos aquí, no solamente en Brasil, sino en Argentina, donde también colaboro con la Universidad Tecnológica Nacional, tenemos o tienen las universidades un papel fundamental en el cumplimiento de la Agenda 2030. Sin la posibilidad, sin la participación del sector del conocimiento, será muy difícil alcanzar dichos objetivos. Esto porque la parte más importante o fundamental en la aplicación, en la apropiación de la agenda por parte de la sociedad implica la necesidad de una gobernanza, y dentro de la gobernanza el sector del conocimiento es fundamental. Es decir, sin el sector del conocimiento difícilmente podremos alcanzar las ambiciosas metas que nos proponen los 17 objetivos. En relación a esto, el trabajo que se está realizando en estas dos universidades, la de San Pablo y la Universidad Tecnológica Nacional, lo primero que hicimos en los últimos 2 años es generar un trabajo de apropiación por parte no solamente del cuerpo docente de las universidades, sino de los funcionarios que hacen parte de las altas casas de estudios de estas dos universidades. En la medida que podamos incorporar al sector académico, los territorios, que son aquellos locales en donde debe ejecutarse y aplicarse la agenda, no podrán tener suceso. Y por ello trabajamos sólidamente en programas internos hacia adentro de la universidad, en la localización de los ODS, en la formación y la localización de los ODS, y en la sensibilización por parte de los diferentes sectores que componen los claustros universitarios, en el sentido de un conocimiento sobre los objetivos, de dónde provienen, lo que significan, cuáles son sus metas, cuáles son sus indicadores, que son
fundamentales para el proceso de monitoramiento de los resultados alcanzados. Y como segunda instancia, a partir de este trabajo que fue realizado, como dije, en los últimos 2 años, la idea principal es el diálogo con el resto de la gobernanza que compone un territorio. Cuando hablamos de la gobernanza, hablamos del poder público, subnacional, nacional y local, hablamos de la sociedad civil, hablamos de los trabajadores, hablamos de la clase empresarial, hablamos de los diferentes colectivos que componen el territorio. Porque a rigor de verdad, la agenda y los ODS se aplican en los barrios, se aplican en las cuadras, se aplican en las ciudades, se aplican en territorios urbanos y en territorios rurales. Entonces, esta participación en el conjunto de esta gobernanza se hace fundamental por parte del sector académico. Existe un grado de conocimiento y un grado de capacidad por parte de todos los profesores y de todas las universidades que es fundamental para poder, en muchos casos, evaluar, realizar diagnósticos, evaluar estrategias, apoyar iniciativas, fomentar en el ámbito universitario para nuestros alumnos el conocimiento y la posibilidad de participación efectiva en este sentido. Entonces, esto lo hicimos fundamentalmente a partir de alianzas con el poder público, que es de alguna manera el líder del proceso, el inductor del proceso, más que el líder del proceso, el inductor de un proceso de cambio. Y que ahora, como todos sabemos, con esta situación de tragedia que nos está tocando vivir, o de una cierta situación inusitada en términos sanitarios, y ahora también en términos económicos muy, muy violentos, que seguramente ya está atingiendo, alcanzando a todos los países que hacen parte de la región andina: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y otros países, obviamente, que hacen parte de América Latina. Entonces, nuestra experiencia en este sentido es, como decía anteriormente, la necesidad de la apropiación por parte de la propia universidad, de los propios profesores, en el sentido de poder trabajar. Entonces, creo que tanto la Universidad El Bosque como la UDCA, la Universidad Nacional de Colombia, y la Universidad Ricardo Palma, están en un proceso de avanzada, en el sentido de que es una iniciativa que no solamente se realiza en el ámbito de un claustro universitario, sino que esto ya se expande a la necesaria e importante formación de las redes, que es otro punto que quería alertar. En este sentido, tanto la Universidad de San Pablo como la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba están trabajando intensamente para el fortalecimiento y la incorporación de estas dos universidades en diferentes redes que posibiliten el intercambio de experiencias, de las buenas prácticas, de conocimientos y eventualmente de trabajos conjuntos. Básicamente, la implementación de la Agenda 2030 en la educación superior es fundamental y es necesaria que sea hecho en un proceso relativamente corto, porque, bueno, tenemos solamente 10 años por delante, tenemos un nuevo escenario y deberemos rever algunas estrategias que habían sido implementadas en el ámbito local y en el ámbito nacional. La implementación, como digo, de los ODS en nuestras organizaciones se dio a través de esos dos trabajos, junto con los profesores y junto con las personas que hacen parte técnica, digamos, de las universidades. El reto más significativo, como nos propone nuestro moderador en su documento orientativo, básicamente el reto más duro, más difícil, fue llevar a cabo programas eficientes que posibiliten la apropiación por parte de los profesores y de los técnicos
para la creación de diferentes asignaturas o diferentes programas o diferentes proyectos que posibiliten el trabajo efectivo, eficiente, junto con la gobernanza. Y delante del escenario actual, obviamente que el papel de la educación superior es, como dije anteriormente, es fundamental. La necesidad de un trabajo de incidencia política, vamos a llamar así, por parte de las universidades, junto con los otros actores de la gobernanza, es fundamental. Es fundamental, esto es una realidad que UDUAL, a través de su cuerpo directivo, el secretario general y su presidenta, pueden obviamente decir que son un modelo, un ejemplo. Yo he conocido pocos casos en el último año, en este año de pandemia, en el cual tantas universidades y con más de 70 participantes que veo que están en este momento, están de alguna manera identificando las necesidades y trabajando de una forma eficiente el intercambio. Y los actores relevantes, como el moderador propone en su documento, a rigor de verdad, los actores relevantes son todos aquellos actores que hacen parte de la gobernanza local. Es decir, sin la participación de los actores es muy difícil el cumplimiento, no solamente de la Agenda 2030, sino de cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de proyecto de sociedad, de proyecto de nación, de proyecto cultural o de proyecto educativo. Es fundamental la participación de todos. Es decir, quizás el mayor desafío yo lo colocaría fundamentalmente en la gobernanza, y creo que los actores relevantes son todos aquellos que yo hice referencia, son los actores que trabajan en el territorio y que hacen del día a día en la economía de la sociedad una posibilidad de una mejor calidad de vida para las personas que habitan los territorios. Entonces, sin más delongas, les agradezco a todos la posibilidad de participación mía en esta importante asamblea. Felicitar nuevamente a los directivos de la UDUAL de la región andina por esta iniciativa que hace que obviamente cada día más sea necesario el trabajo online. Tenemos una nueva normalidad, nada será como antes. Infelizmente, los encuentros presenciales serán menores en la medida que no se encuentre una vacuna para esta pandemia, para esta situación trágica que nos ha tocado vivir, pero que con la capacidad y el conocimiento y la participación del sector académico seguramente tendremos nuevas alternativas, nuevas posibilidades y nuevas acciones que posibiliten, valga la redundancia, que el sector educativo de la formación superior ocupe un lugar de destaque en la gobernanza. Es decir, es muy importante a mi criterio que las autoridades locales y que los otros actores territoriales puedan tener la real noción de la importancia que tiene el conocimiento, del valor que tienen nuestros profesores, nuestros rectores, que durante mucho tiempo han trabajado en forma dedicada y pulcra para cumplir la responsabilidad social que tenemos desde el lado como inductores o como facilitadores del conocimiento. Entonces yo quería nuevamente agradecer la posibilidad de estar participando con ustedes y quedo a disposición para un momento posterior eventuales preguntas, consideraciones o dinámicas de diálogo. Muchísimas gracias a todos, felicitaciones Presidenta, felicitaciones mi secretario general y a todos los profesores que hicieron antes la apertura. Muchísimas gracias, señora rectora Dolly, por la posibilidad de participación. Muchísimas gracias, licenciado Santiago Martín Gallo. Creo que varios aspectos importantes acerca de su intervención. La primera, creo que es muy valioso rescatar lo estratégico que es pensarse los objetivos de desarrollo sostenible desde un concepto de gobernanza. Un concepto de gobernanza que nos permita a todas las organizaciones
hacer que esto sea un eje transversal, por ejemplo, en el caso de la educación superior, a nuestras funciones sustantivas de educación, investigación y proyección social, y que por supuesto se tiene que ver reflejado, como tú lo mencionabas, en la vida diaria de las personas, en el quehacer de las comunidades, en el quehacer del gobierno, en el quehacer de las empresas, porque esto es un trabajo conjunto, es un trabajo corresponsable. Creo que efectivamente este tipo de situaciones que nos hacen entender y comprender la importancia del conocimiento, el conocimiento que sea práctico para solucionar los desafíos sociales, ambientales y económicos, nos hacen poder evidenciar que efectivamente la educación en todos sus niveles tiene un rol relevante al momento de pensarse en la transformación positiva de los territorios y también el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de las personas. Ese es un tipo de enfoque que realmente pensamos que es muy valioso. Creo que usted nos ha podido dar algunos elementos importantes de cómo se articulan esos procesos, pero sobre todo la importancia de llevar esto más allá del conocimiento a la puesta en práctica para atender las necesidades de las personas. Muchísimas gracias, licenciado Santiago Maringallo Ábalos Dupey de Lome. Es fundador de Network Organization for Municipalities for Sustainable Development. Además, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, especialista en estrategias políticas y de la comunicación, materias en las que se ha formado en la Fundación Friedrich Naumann de Alemania y en la TUIC University de Paraná, en Curitiba, en Brasil. También es especialista y formador de formadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y se ha desempeñado como secretario ejecutivo del Consejo de Desarrollo del Sur de Brasil, además de subsecretario de la Comisión Parlamentaria Conjunta de Mercosur. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, a continuación vamos a dar paso a María Cristina Rodríguez Villera, asesora en Pensamiento Creativo, Coordinación de Sostenibilidad de la Universidad EAN en Bogotá, Colombia. Ella es trabajadora social y magíster en Sistema de Vida Sostenible de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenida, María Cristina, a nuestra 10ª Asamblea de la Dual. Buenos días a todos y todas. Me honra mucho estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Les voy a compartir pantalla porque preparé una presentación para la ocasión. Me avisan, por favor, si ya la están viendo. Sí, ya la estamos viendo. Si quieres, la puedes. Perfecto. Listo. Bueno, pues desde la Universidad de EAN, la semana pasada justamente lanzamos nuestra política de sostenibilidad y emprendimiento sostenible, que es, digamos, que nuestra estrategia más grande y novedosa para el alcance de los ODS. Como dijiste, mi nombre es María Cristina Rodríguez Villera, hago parte de la coordinación de sostenibilidad como asesora en pensamiento creativo. Ante los cambios transformativos del planeta, digamos que nos vemos obligados a acelerar las soluciones disruptivas que teníamos pensadas frente a la complejidad y la incertidumbre de las crisis climáticas, socioecológicas, geopolíticas y sanitarias. Todo esto a partir de planteamientos innovadores que nos permitan cambiar el rumbo de las transformaciones negativas del antropoceno. Nosotros, desde la Universidad de EAN, hemos creado precisamente una coordinación de sostenibilidad que se encarga de liderar y acompañar los ejercicios de priorización, implementación y monitoreo de lineamientos y acciones en materia de sostenibilidad y emprendimiento sostenible a través de un trabajo articulado con las áreas estratégicas de la institución. De esta coordinación hacemos parte 4 personas: María Eugenia Rinaudo, que es la coordinadora de sostenibilidad, y 3 asesores que trabajamos de manera transdisciplinaria para crear, digamos, que todas las estrategias que va a implementar la universidad. Esta política recoge un recorrido de 10 años de trabajo continuo en temas de sostenibilidad. Inicialmente se hacía como más intuitivamente, y ahora con esta política la idea es que se pueda implementar como con una columna vertebral que nos indique estratégicamente hacia dónde vamos como universidad. Además, tiene una intención colectiva y totalmente voluntaria, en donde trabajamos con la rectoría, los miembros del Consejo Superior y la Sala General. También creamos sinergias con valor en el proceso gracias a la retroalimentación por parte del equipo EAN Sostenible. Este equipo cuenta con muchos profesores e investigadores expertos en temas de sostenibilidad que hacen parte del proceso.
¿Por qué es importante esta política? Esta política nos permite tener un reconocimiento nacional e internacional, al ser la primera entidad del país en contar con un documento estratégico de este tipo que oriente las acciones en temas de sostenibilidad. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Les pido, por favor, a nuestros asistentes cerrar sus micrófonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Además, nos permiten tener acciones con efecto al presentar una visión innovadora en materia de sostenibilidad y emprendimiento sostenible con una visión 2030 alineada con los objetivos de desarrollo. Y nos permite tener un impacto positivo porque planteamos acciones hacia dentro de la comunidad y fuera de la comunidad con una marca EAN en temas de sostenibilidad y emprendimiento sostenible. Esta es nuestra política de sostenibilidad, se les voy a presentar muy por encimita y al final les presento una calurosa invitación de nuestra rectora para que la conozcan más de fondo. En el contexto, como les decía, esta fue una decisión totalmente voluntaria por parte de la institución que recoge 10 años de trabajo en temas de sostenibilidad y presenta una visión a futuro que está totalmente articulado con nuestro propósito superior. El objetivo general de esta política es permear todos los procesos de la Universidad de EAN con una visión estratégica que garantice la transición hacia la sostenibilidad y la adopción del emprendimiento sostenible, impactando positivamente el país y la comunidad internacional. Como antecedentes, les digo, tenemos 10 años. Al principio todo fue muy intuitivo, pero era un tema que siempre nos ha interesado y nos ha importado bastante empezar a hacer acciones que nos acerquen a nuevas realidades mucho más sostenibles, pero que en los últimos años se ha ido formalizando mucho más y pues a partir de esta política se hace como una estructura estratégica para el rumbo a seguir en temas de sostenibilidad. Esta política plantea un concepto de sostenibilidad muy flexible y adaptable con marca EAN, y la manera en la que la entendemos es como una cualidad articuladora y emergente de los sistemas socioecológicos que les permite mantener la funcionalidad, la productividad y el bienestar. Es un proceso vivo y no lineal en donde la transdisciplinariedad permite la inclusión de diferentes imaginarios, ideas y sentires, recogiendo también todos los procesos de gobernanza que nos mencionaba el señor Santiago anteriormente. Además, tenemos pues una serie de principios para llegar a esa sostenibilidad, que es pensar global, actuar local, aceptar las transformaciones y mucho más en este momento de contexto, de construir paradigmas, abordar una visión sistémica y la acción colectiva. En cuanto al emprendimiento sostenible, lo entendemos como una expresión deliberada de la búsqueda de transformaciones de los procesos productivos que conduce al descubrimiento, la creación, evaluación y aprovechamiento de oportunidades consistentes con los ODS. Así entonces, el emprendedor sostenible es un agente de cambio capaz de generar sinergias y propuestas innovadoras de intervención de la realidad para el diseño de soluciones ambientales, sociales y económicas. También tenemos una serie de atributos individuales y colectivos que son la resiliencia, la gestión del conocimiento, la perspectiva, la ética estética, la bioinspiración y la creación de sinergias. Tenemos un portafolio temático que nos indica estratégicamente hacia dónde va a apuntar la universidad. En este caso, los ODS son el primer punto que tenemos. También tenemos ecología para el emprendimiento sostenible, economía y finanzas sostenibles, temas de circularidad, soluciones basadas en la naturaleza y biomímesis, cambio climático, energías renovables y eficiencia energética, ciudades inteligentes y resilientes, cultura regenerativa, equidad, inclusión y valor compartido y la transformación digital. Tenemos pues unos principios rectores que buscan que esta visión innovadora de la sostenibilidad y el emprendimiento sostenible nos aporten acciones que nos conduzcan y nos ayuden a transitar hacia la sostenibilidad y pues que se vea reflejado en la reducción de nuestra huella ambiental a través de procesos de equidad, inclusión e igualdad, con un enfoque generador de la verdadera abundancia y procesos de investigación.
En este momento lo más novedoso a partir de la política de sostenibilidad que estamos haciendo es ampliar nuestra oferta académica en temas de sostenibilidad. Nuestro programa estrella hasta el momento ha sido el Diplomado en Pensamiento Sostenible. Además tenemos un diseño de una bitácora de sostenibilidad que ayuda a empresas, emprendimientos y organizaciones a transitar a escenarios de mayor sostenibilidad. Tenemos una propuesta de carbono neutralidad institucional y estamos preparando el informe de sostenibilidad 2021. Les voy a colocar el video invitando pues la rectora de la universidad a que conozcan esta política un poco más de fondo y pues que los pongan como en un contexto más centrado del que lo hice yo. Para la Universidad EAN y para mí como su rectora es muy satisfactorio presentar a ustedes, poner a su disposición la política de sostenibilidad y emprendimiento sostenible que acabamos de desarrollar. Esta política será la carta de navegación de la universidad en términos de su aproximación al cumplimiento del propósito superior. Es una política que debe guiar el desarrollo de los nuevos programas académicos, es una política que guiará la estructuración de la universidad del futuro y sobre todo esperamos que oriente la investigación, la docencia y el trabajo administrativo como una causa común. En estos tiempos necesitamos realmente reflexionar a fondo, ser muy creativos en términos de la forma en que vamos a afrontar la crisis ambiental. La pandemia nos está obligando a acelerar aún más esas reflexiones, nos está obligando a pensar de manera adaptativa y a construir soluciones que puedan llegar rápidamente a toda la sociedad. La construcción de bienestar, de sostenibilidad, de equidad, son las premisas más importantes, los retos que tenemos para este siglo XXI. Así que les invito a darle una mirada a este documento, pensar que fue construido por un equipo de personas muy creativo, con un mandato muy claro desde nuestra sala general y nuestro consejo superior para, insisto, llevar a la universidad a un nuevo modelo educativo y a un nuevo horizonte de trabajo en los temas ambientales. La universidad ya lleva, por supuesto, más de una década haciendo estas reflexiones. No se trata tampoco de un ejercicio que proviene de una situación coyuntural, así que también les invito a valorar el trabajo en equipo, a asumir muchas de las lecciones aprendidas que aparecen en esta historia tan interesante, pero ante todo los lineamientos, las perspectivas y los instrumentos que se derivan de este ejercicio tan interesante. Les invito a consultarla, comentarla en el micrositio que hemos adoptado dentro de la página web de la universidad, como ponemos aquí en el pie de este video. Muchas gracias. Ese sería, digamos que el final de la presentación. Bueno, muchísimas gracias a María Cristina Rodríguez Villera, asesora de pensamiento creativo de la Coordinación de Sostenibilidad de la Universidad EAN. Sabemos que la Universidad EAN efectivamente en Colombia ha sido uno de los líderes en términos de sostenibilidad y para nosotros es muy de mucha felicidad que ustedes puedan estar en este espacio de construcción de región, de construcción también de país. Algo muy valioso de lo que mencionabas a través de toda tu presentación precisamente es la intencionalidad y va muy unido en lo que decía el licenciado Santiago de la gobernanza, ¿no? Y cuando uno empieza a hablar de gobernanza dentro de una organización empieza a hablar efectivamente de políticas que a uno le permitan generar un marco de acción y que también le permita entender cuáles son sus alcances de relacionamiento con los grupos de interés. Cuando se habla de sostenibilidad de emprendimiento, necesariamente uno habla sobre esa capacidad que deja instalada en las comunidades y en las personas para que ellos puedan también ser generadores de sus propias iniciativas, de sus propios procesos y que, por ejemplo, la innovación sea un factor determinante para pensar que cuando se empieza
a generar los desafíos y a pensarse en soluciones. Esas soluciones pueden venir desde diferentes sectores y de diferentes personas también o actores que hacen parte de las comunidades. Entonces, valiosísimo el hecho que nos hayas podido compartir que esto es una intencionalidad, como lo decía la doctora Brigitte Baptiste, es una intencionalidad que lleva la universidad hace mucho tiempo, que además también hace parte de un proceso y de trabajo en equipo muy valioso por parte de ustedes, así que los felicitamos y nuevamente te agradecemos muchísimo, María Cristina, por estar en este espacio. Muchas gracias a ustedes. Dale. Bueno, a continuación vamos con Felipe Castro Pachón. Él es director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, OCODS. Él es economista de la Universidad Javeriana con maestría en Gestión Pública y Gobierno del London School of Economics and Political Science. Su trayectoria profesional ha estado enfocada en la investigación, diseño y evaluación de políticas públicas en países de desarrollo. Además, fue director en seguimiento y evaluación de políticas públicas en el Departamento Nacional de Planeación, donde lideró el diseño e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. También ha sido investigador de desarrollo y consultor en organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia y en varios países de la región. Felipe, bienvenido a nuestra 10ª Asamblea de la UDUAL. Andrés, muchas gracias por la presentación. También un saludo muy especial a todas las personas que se conectan el día de hoy. Voy a compartir también mi pantalla para tener unas diapositivas guía para orientar mi presentación. Y básicamente lo que les quiero contar es la historia de este centro que lo hemos denominado el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, que de hecho estamos cumpliendo este mes 2 años de instituido en la Universidad de los Andes, y que tiene unas características particulares en torno a lo que tradicionalmente es un centro de investigación universitario. Básicamente lo que quisimos es, más que empezar a generar capacidad de investigación, fue crear un espacio de encuentro, no solo para universidades acá en Colombia, sino también a nivel regional, que nos permitiera conectar pues todas esas actividades de conocimiento, investigación y de formación que se venían desarrollando. Entonces voy a utilizar mis 10-12 minutos para contarles de esto. Como les decía, la idea es que este se convierta en un centro, en un espacio de encuentro, y para eso el centro se enfoca en estas 4 actividades. Las 2 primeras son como tradicionales en términos de lo que hacemos normalmente en las universidades, que es investigar y formar. Y las otras 2, que son temas de datos y de incidencia, de pronto son cosas un poco atípicas. No necesariamente en las universidades tenemos observatorios, no necesariamente en las universidades estamos participando activamente en el debate público. Entonces, quisimos profundizar esos 2 componentes enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible, precisamente para que la universidad tuviera un rol mucho más activo. Por temas de tiempo no les voy a contar todo lo que hemos hecho, les voy a contar algunas cosas que creo que son como lo más relevante para cada uno de estos elementos, y de pronto más adelante podemos profundizar en otros espacios. Lo primero es que quisimos crear una red de investigación, no solo al interior de la universidad. El centro es una unidad académica, pero es independiente al resto de facultades, entonces es también un punto de encuentro para que hagamos un trabajo entre la Facultad de Administración, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho, que tradicionalmente no es fácil que se logre debido a la división que hay entre las diferentes facultades. Entonces empezamos por ahí, por crear un espacio de encuentro conectando ese trabajo alrededor del desarrollo sostenible al interior de la universidad. Y posteriormente hicimos lo mismo a nivel regional. Digamos que esta no es una red exclusiva, no es como una especie de club, sino que fueron universidades con las que la universidad tenía una relación previa, como es el caso de la Católica de Chile y el TEC de Monterrey. Tenemos una alianza bastante fuerte, y fuimos adicionando otras universidades que mostraron interés en articularse a esta red, como el caso de la Universidad del Pacífico en Perú. Aquí en Colombia está la Javeriana y está la Universidad del Norte. En el Caribe nos asociamos con la Universidad West Indies, en Costa Rica con el CATIE, y en Brasil con Unicamp. Entonces, a partir de esta primera red de instituciones, empezamos a generar unos seminarios para producir investigación enfocada en el desarrollo sostenible,
en los principales retos del desarrollo sostenible para la región y que tuviera ese enfoque multidisciplinario. Entonces, armamos seminarios relacionados con el tema de ciudades sostenibles, con el tema de uso de la tierra y cambio del uso del suelo, todo el tema también de conservación y los impactos en los ecosistemas. Hicimos también un seminario sobre el ODS 16, enfocado en los efectos ambientales de las economías ilícitas, como es el caso del narcotráfico y la minería ilegal. Y este año, antes de encerrarnos, ese fue exactamente el último viaje que hicimos, que fue a West Indies, a Kingston, para hablar sobre acción climática y sobre todo temas de resiliencia y adaptación, especialmente pues, en el Caribe. Entonces, creamos esa red, digamos que ya tenemos una red académica con la que hemos empezado a hacer diferentes actividades, hemos empezado también a hacer publicaciones. En una revista ya establecida en la universidad, que es la revista Desarrollo y Sociedad de la Facultad de Economía, sacamos una serie especial sobre objetivos de desarrollo sostenible, que en este momento estamos en proceso de edición, y en el centro sacamos una serie de documentos que le hemos denominado los documentos COTS, que son documentos que no pueden terminar en una publicación académica, pero también están pensados mucho más en la incidencia en el debate público. Buscan una audiencia un poco más amplia para precisamente sacar toda esa investigación que se ha venido produciendo en el marco de estas redes. Entonces, ese es como el principal actividad en términos de investigación, tratar de generar esta red, ese trabajo multidisciplinario, ese trabajo entre países latinoamericanos. En temas de formación, al interior de la universidad hemos hecho varias cosas. Estamos tratando de establecer una cátedra obligatoria para que todas las personas que se gradúen de la universidad sepan lo que es el cambio climático, sepan la importancia de atender la crisis ambiental global, tengan una visión de futuro de lo que cualquier profesional, independientemente de su formación, requiere para contribuir al logro de estos objetivos. Entonces, hemos estado haciendo varios cursos que son electivas al interior de la universidad. También tuvimos una cátedra abierta que fue liderada por el rector Alejandro Gaviria, que era anteriormente el director del centro, y que trataba de trascender las fronteras de la universidad. Decidimos dar un salto hacia la virtualidad. Nos coincidió lo que veníamos haciendo en el centro con este tema de la cuarentena y de que todos estamos conectados virtualmente. Y en ese proceso lanzamos este primer curso virtual de acceso abierto en Coursera, que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Ahí estuvimos con Germán Andrade, Manuel Rodríguez y Diana Trujillo, hablando sobre los ODS, sobre lo que implican esas tensiones y esas interrelaciones. Nos enfocamos en el tema de deforestación, de ciudades sostenibles y de disminución de la pobreza, que son como los temas más urgentes para América Latina y el Caribe. Este curso le ha ido muy bien. En estos 4 meses ya tenemos cerca de 11.000 estudiantes, casi 1.000 graduados. Digamos que es una manera también diferente en la que las universidades podemos abrir ese conocimiento, que nunca va a sustituir una cátedra presencial, pero sí es una manera de llegar a más personas y tener una audiencia mucho más amplia. Hace un par de semanas lanzamos este segundo curso, ya enfocado en el rol de las empresas y los objetivos de desarrollo sostenible. La idea es que saquemos cursos similares en los que atendamos cómo instituciones o actores de la sociedad particular pueden cambiar sus comportamientos, pueden cambiar sus estrategias y pueden contribuir al logro de esos ODS. Lo que mencionaba Andrés y el primer panelista frente a la importancia de la gobernanza. Esto no lo soluciona el mercado, no lo soluciona una política pública. Esto es un problema de acción colectiva. Y en ese sentido todos tenemos que poner de nuestra parte y los esquemas de gobernanza pues, deben garantizar que todos lo hagamos. Entonces, la idea es que sigamos sacando cursos como en esta línea y por ahora pues tenemos este curso de empresas. En términos de datos, en términos del observatorio, armamos un observatorio para tratar de tener una contribución en cómo medimos el avance de los ODS. Todos sabemos que estos objetivos de desarrollo sostenible son resultado de un proceso político en Naciones Unidas y no necesariamente esas posiciones políticas que se discuten año a año en Naciones Unidas están soportadas por datos. Entonces quisimos hacer un índice que nos permitiera ordenar el cumplimiento de los países
en América Latina, saber dónde estamos, dónde arrancamos y dónde queremos llegar. Entonces lanzamos este el primer reporte, que también lo lanzamos a comienzos de este año. Y esta es la foto que tenemos actualmente en términos de cumplimiento de los ODS para los 24 países latinoamericanos. Los países del área andina, digamos que están en la parte inicial de la tabla. Vemos como, por ejemplo, en el caso de Colombia estamos de novenos entre 24 países, pero digamos que las diferencias son muy pequeñas y están relativamente concentradas entre 65 y 70 puntos, lo que muestra que el nivel de cumplimiento, que sería el equivalente a lograr 100 en este índice, pues es todavía lejano y buena parte de la región está rezagada en el cumplimiento de estos objetivos. Desagregando por cada uno de los ODS, vemos unas diferencias grandes y marcadas. América Latina tiene unos rezagos importantes. Quisiera resaltar en 4 o 5 objetivos. Uno es todo el tema de investigación, todo el tema de innovación, todo el tema de infraestructura. Tenemos un rezago grande y es un poco lo que explica esa imposibilidad que tenemos de crecer mucho más rápido, de crecer como han crecido otras economías del sudeste asiático, por ejemplo. Seguimos teniendo muy pocos doctorados, seguimos teniendo muy pocas patentes, seguimos teniendo muy poca capacidad de investigación. Ahorita lo estamos viendo con la vacuna, por ejemplo. No somos de los países latinoamericanos que están desarrollando su propia vacuna. Entonces, este es un gran rezago que puede que sea un objetivo, pero que, digamos, está conectado con todo lo demás. El segundo tema crítico que también lo estamos viendo ahorita en la pandemia es el tema de las desigualdades, el ODS 10. Somos una de las regiones más desiguales del mundo y en Colombia pues somos uno de los países más desiguales. Entonces, eso en estos tiempos es crítico porque esas brechas se van a ampliar y al ampliarse nuestra capacidad de recuperar empleo, nuestra capacidad de recuperar tejido empresarial va a ser mucho más lenta que otros países. Estamos viendo cómo los países de la OECD, incluso Estados Unidos, ya están recuperando muy rápidamente esa actividad económica que se frenó, se paró y están retornando pues a esa senda de crecimiento. En regiones desiguales, ese proceso precisamente por esta brecha va a ser mucho más complejo. Y por último, el ODS 16, que tiene que ver pues, con todos nuestros problemas de corrupción, nuestros problemas de instituciones débiles, nuestros problemas de violencia, nuestros problemas con el derecho a la información, a la libertad de prensa, lo que vivimos en Colombia con todo el tema de los líderes sociales. Entonces, somos una región que tiene instituciones débiles y con unos problemas de violencia que hace que en este, digamos, mar de objetivos tengamos unos rezagos importantes. Si vemos el avance del cumplimiento de estos objetivos comparados desde 2015 a lo que estamos hoy, el ritmo de avance es muy lento. Estamos avanzando más o menos un poco más de un punto en el índice o 1.5 puntos porcentuales. Y si seguimos a este ritmo, estaríamos cumpliendo los objetivos en 50 años y nos quedan solo 10. Entonces, claramente se ve un rezago de casi 5 veces el cumplimiento de estos objetivos. Y con esta pandemia, pues claramente el retroceso, sobre todo en los indicadores económicos y sociales, va a ser bastante fuerte y eso va a generar una limitante y una urgencia de que esta agenda no la perdamos, no la olvidemos y sigamos, digamos, trabajando en ese sentido. Entonces, este observatorio, para cerrar, lo que hacemos es empezar a generar estas mediciones, tratar de tener una incidencia también a nivel público, digamos, no solo en Colombia, sino en la región, para que haya un ojo crítico frente a cómo está avanzando el gobierno y no que simplemente sea un discurso o una posición política, sino realmente con evidencia a ver cómo estamos logrando. Y por último, tenemos en el componente de incidencia pues una actividad bastante fuerte en redes sociales, en debates públicos. Tenemos varias series de webinars en este momento, antes eran presenciales, pero básicamente lo que estamos ahorita planteando son unas reflexiones. Esta serie la sacamos recientemente sobre ese nuevo futuro, de lo que todos hablamos de la nueva normalidad. Pero claramente ese nuevo futuro tiene que tener, en términos de sostenibilidad, una senda diferente, porque es que nuestro futuro anterior en esa senda era básicamente catastrófico. Entonces, este nuevo futuro, así parezca más difícil, pues digamos, es una nueva oportunidad para repensar nuestras economías. Vemos cómo este año
las emisiones de gases de efecto invernadero van a reducirse entre el 8 y el 9%, que es básicamente lo que deberíamos haber hecho si queremos cumplir el Acuerdo de París y seguirlo haciendo por los próximos años. Claramente no es la manera de hacerlo porque pues, todas las economías se están quebrando por esto, pero sí nos muestra la magnitud del reto y creo que es muy importante empezar a aprovechar esta coyuntura para repensar cosas. El hecho de las ciudades, el hecho de darnos cuenta que podemos hacer muchas cosas desde la casa, el hecho de que mucha gente se puede mover en bicicleta, de que no todos tienen que ir en transporte público o incluso en automóviles, entonces se empiezan a repensar cosas de nuestro diario vivir, de nuestra cotidianidad y que nos dan una oportunidad de ese nuevo futuro para realmente cumplir el logro de esos objetivos. Y para terminar, como parte de estos análisis, pues sacamos una publicación corta como parte del índice para ver cómo los ODS se iban a ver impactados. Vemos cómo esos objetivos ambientales, como el de vida submarina, el de acción por el clima, el de producción y consumo responsable, tienen un alivio, es decir, esta pandemia está ayudando a que contaminemos menos, a que emitamos menos, pero hay un rezago grande y que va a generar una presión importante de recuperación económica en términos de pérdidas de empleo, de aumento de desigualdades, los impactos en salud no solo por COVID, sino también por la afectación de la salud mental y de otras patologías en las que nadie se acerca a un hospital por no contagiarse, van a ser importantes, va a haber un rezago en ese sentido y va a ser mucho más complejo manejar esa tensión entre lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, eso es en resumen muy rápido para no extenderme algunas de las cosas que hacemos en el centro. Los invito a que conozcan nuestra página web, a que conozcan las diferentes actividades. Nuevamente, esto no es un centro exclusivamente de la Universidad de los Andes, es más un punto de encuentro. Es una invitación a que hagamos diferentes actividades entre universidades y que en últimas lo que queremos es que seamos mucho más activos en ese debate alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible y que cumplamos pues ese rol que demanda la sociedad en este momento de no solo esperando el gobierno, las empresas, sino que también la academia pueda contribuir de manera importante a esta agenda. Entonces creo que dejo por ahí, Andrés, mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Efectivamente, creo que algo de lo que tú nos has mencionado y creo que es muy valioso, voy a mencionarlo en dos aspectos. Por lo primero es ese poder que tenemos o esa capacidad más bien de hacer transferencia social del conocimiento a través de escenarios como por ejemplo la cátedra que tú nos mencionabas. Justo desde la Universidad del Bosque nos parece maravilloso que podamos también contar en nuestra universidad con una cátedra abierta a objetivos de desarrollo sostenible, porque esto quiere decir que las universidades realmente estamos aunando esfuerzos para poder trabajar de manera conjunta y tener una visión de país y de región articulada, ¿no? Y lo segundo es, creo que el documento del Índice de ODS 2019 para América Latina y el Caribe es un documento muy interesante en términos de desarrollo, de desempeño de los países al alcanzar la Agenda 2030, ¿no? Algo que nos parecía interesante al poder ver este documento era, por un lado, Colombia se encuentra en el lugar número 9 con un desempeño más o menos del 63% en promedio de todo el alcance de los ODS. Eso para nosotros ha sido muy interesante poderlo entender y comprender, sobre todo porque nos permite también empezar a gestionar estrategias que permitan que ese alcance y ese desempeño sea cada vez más superior, ¿no? Y que podamos llegar a esas metas. Ahora bien, la coyuntura que presentaba precisamente el documento con el COVID creo que nos hace también entender que esto no es una realidad que necesariamente siempre va hacia adelante, sino que tiene unos matices, ¿no? Unos matices que presentan unos retos importantes y unos desafíos. Por ejemplo, el documento mencionaba que 62 millones de personas en América Latina y el Caribe siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema según la CEPAL en el 2018, y esto significa que poder acceder a los ODS no significa solamente garantía de acceso, sino también calidad en esa garantía de acceso, ¿no? Y creo que es muy valioso poder contar con este tipo de documentos. Muchísimas gracias, Felipe, por este espacio, y vamos entonces con... Vamos con Javier Ignacio Pérez Burgos, representante residente adjunto en Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Él es economista e historiador de la Universidad de los Andes, con una maestría en economía de la Universidad de los Andes y doctor en planeación urbana y regional de Cornell University. Se ha desempeñado como consultor de entidades como la Corporación Andina de Fomento CAF, la Federación Nacional de Cafeteros, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, entre otros. Cuenta además con una amplia trayectoria en el sector público y privado, liderando temas regionales para el desarrollo e impulso de todo el país. Bienvenido, Javier, a nuestra 10ª asamblea de la UDAL. Gracias, Andrés, y muy buenos días para todos. Un especial saludo a todos los miembros de la UDAL y a todos los participantes de este foro muy importante para identificar los retos de la educación superior frente a la Agenda 2030 y los desafíos que nos trae el COVID. Voy a compartir con ustedes una presentación también para ambientar la discusión. ¿La están viendo? Sí, la estamos viendo. Ok, perfecto. Quisiera traer a colación pues, 3 puntos importantes que desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hemos identificado en materia de los ODS y los efectos de la pandemia, y en particular cómo el impacto de la pandemia pues, ha tenido en primer lugar un efecto importante en el desarrollo humano, en los indicadores de pobreza y por supuesto en esas desigualdades que se manifiestan en las poblaciones más vulnerables. Por otro lado, ¿cuáles son los ODS que están más relacionados con ese rol que tiene la educación superior y cómo pues debemos pensar en el rol de las universidades para intentar mitigar en alguna medida este impacto negativo? Y por último, que pensemos en cuáles actividades y qué procesos y cómo, por ejemplo, este tipo de espacios nos pueden ayudar a pensar cómo reconstruir mejor el futuro, y ahí yo creo que las universidades tienen un rol importante. Entonces, pues lo primero es muy importante ver que el índice de desarrollo humano que calcula todos los años el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, por primera vez en los 30 años que se lleva calculando el índice, va a tener un retroceso, un decrecimiento en este índice. Ni siquiera en la crisis financiera global del 2008-2009 hubo una senda negativa del índice, y esto pues es bastante preocupante porque pues vamos a tener un efecto negativo en variables relacionadas con la educación, los ingresos y la esperanza o calidad de vida. Y hay temas y hay acciones muy puntuales que permitirían mitigar o hacer que este efecto negativo fuera menor. Hemos identificado desde Naciones Unidas como, por ejemplo, temas como la conectividad, acceso a Internet, que pueda, por ejemplo, lograr un mayor equilibrio en pues la educación virtual, en acceso a medicina y por supuesto el trabajo en casa. Es un determinante fundamental y tal vez el más importante para evitar este retroceso en el índice de desarrollo humano. Por otro lado, es importante ver que sin lugar a dudas, en el caso colombiano, vamos a tener un retroceso en la pobreza. En particular, acá vemos como el de los 8.5 millones de personas que son pobres multidimensionalmente en Colombia, pues íbamos por una buena senda para cumplir la meta dentro de la Agenda 2030, pero pues con el choque del COVID seguramente nos alejaremos de esa meta. Entonces tenemos que pensar cómo y de qué forma podemos contrarrestar ese efecto. En particular, lo que hemos identificado es que pues, los niveles de pobreza podrían tener un rezago de 8 a 10 años, es decir, devolvernos en el tiempo un poco en materia de pobreza 8 y 10 años, y esto pues es sumamente problemático
porque pues hace que las brechas se incrementen y que claramente menos y menos colombianos y colombianas pues tengan acceso a oportunidades que permitan cumplir con los desarrollos, los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, yo creo que al identificar esas brechas es importante ver que la pandemia afecta de manera diferente a los diferentes tipos de población, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y por supuesto afecta de manera diferente a las personas que viven en zonas rurales y en zonas urbanas. Donde está la mayor brecha en materia de pobreza multidimensional en el caso colombiano, por ejemplo. Entonces, lo que no queremos y lo que tenemos que pensar es si antes había brechas poblacionales o territoriales, pues qué debemos hacer para evitar que estas brechas se magnifiquen. Tal vez un tema interesante en materia de lo urbano y lo regional es que pues la pandemia claramente afecta mucho más las aglomeraciones urbanas. Sin embargo, las medidas que se están tomando sobre todo pensando en las aglomeraciones urbanas y no en las condiciones de vida de las zonas rurales. En las zonas rurales pues suele haber mayor distanciamiento social y sin embargo pues las medidas de aislamiento pues tienen efectos mucho más dramáticos en las zonas rurales. Entonces, son ese tipo de asuntos en donde yo creo que la academia, la universidad puede brindar soluciones alternativas para que las brechas, por supuesto, no aumenten. Por otro lado, yo creo que también es importante mencionar que en materia de pobreza monetaria, pues tenemos, al igual que en la pobreza multidimensional, probablemente nos vayamos a regresar en el tiempo, unos 8, 10 años. Y acá hay un mensaje importante, pues los diferentes gobiernos de América Latina y en el caso colombiano, pues han hecho un esfuerzo significativo e importante por mitigar este impacto con una serie de transferencias monetarias que han disminuido el impacto. Los escenarios que tenemos nosotros es que bajo el escenario COVID, la pobreza incrementaría 10 puntos porcentuales en Colombia entre 2019 y 2020, pasando del 27 al 37%, pero las transferencias monetarias han mitigado cerca de 5 puntos porcentuales ese efecto. Sin embargo, pues nos deja al finalizar el 2020 en un escenario de cerca de 32% de población pobre en Colombia, lo cual nos lleva a niveles cercanos a los que teníamos en el 2012. Y las transferencias monetarias pues no son fiscalmente sostenibles y claramente tenemos que pensar en temas en cómo mejorar la productividad, la equidad del ingreso y por supuesto crecer de manera más sostenible. Entonces, este son el tipo de situaciones en donde necesitamos que desde el sector de la academia también haya un interés por analizar y proponer soluciones a este tipo de situaciones que son dramáticas, por supuesto, para toda la población. En el caso colombiano, llama mucho la atención que hay un alto número de población vulnerable y es población que está muy cercana a la línea de pobreza y que ante el menor choque claramente se regresará a niveles inferiores a la línea de pobreza. Y en el caso colombiano son cerca de 5 millones de colombianos que naturalmente ya con el efecto, con estos choques en el ingreso que ha generado la pandemia, pues ingresarían a ser parte de la población pobre. Y esto realmente nos lleva también a una reflexión sobre los sistemas de protección social en Colombia y en los países latinoamericanos, en donde tenemos que construir y identificar y realmente proponer sistemas de protección social que permitan que la población pueda defenderse o ser mucho más fuerte ante los choques negativos que pueda traer
pues una adversidad como es en este caso un problema de salud pública como el COVID, pero pueden ser otro tipo de fenómenos en un futuro, como pueden ser temas de desastres naturales derivados del cambio climático u otro tipo de adversidades. Entonces, construir mejor para mañana significa también pensar en mejores sistemas de protección social para la población vulnerable. Dentro del marco de los 17 ODS, como lo mencionó hace un momento Felipe Castro de la Universidad de los Andes, Colombia ocupa el puesto 67 entre 162 países en materia de avance de los ODS y a nivel latinoamericano pues no hay mucha diferencia entre los países y el reto pues nuevamente para cumplir los ODS es enorme y mucho más pues con los efectos adversos que ha generado el COVID. Acá lo que quisiera traer a colación es aquellos ODS que creemos están estrechamente relacionados con el papel y el rol de la educación superior en el cumplimiento de la meta. En el ODS 4, en la educación de la calidad, la tasa de cobertura en educación superior en el país había incrementado, sin embargo estábamos bastante alejados de la meta 2030, que era 80%, y hoy en día, pues una de las principales amenazas al sistema es, por supuesto, el tema de la deserción y jóvenes que estaban estudiando, pues hoy tienen presión por generar ingresos e ingresar al mercado laboral, pues simplemente para defender el ingreso de sus hogares. Entonces, esta es una meta que está seriamente, pues tenía avance lento y hoy está en riesgo. Por su lado también el ODS 8 en materia de trabajo decente y crecimiento económico, en donde teníamos un avance también tímido y estábamos pues relativamente cerca de la meta, pero pues nuevamente el deterioro del mercado laboral y seguramente el incremento de la tasa de informalidad llevará a que tengamos un mercado laboral mucho más débil frente a lo que estaba estipulado en el ODS. En materia del ODS 5, la igualdad de género es uno de estas metas en materia de enfoque poblacional que creemos que seriamente se va a ver afectado. Las mujeres creemos que hay 3 factores que han incidido dentro de la pandemia especial a las mujeres. La primera tiene que ver con el incremento en las actividades de la economía del cuidado, lo cual las ha alejado del mercado laboral y claramente en detrimento de sus ingresos, porque suele ser ingreso no remunerado. En segundo lugar, por el incremento que hemos visto tanto en Colombia como en los países en América Latina del maltrato intrafamiliar. Y el tercero tiene que ver con que en promedio en América Latina el 70% del cuerpo médico de atención primaria está conformado por mujeres. Entonces, reconocer ese tipo de disparidades y factores diferenciadores entre la población es muy importante y tomar acciones precisamente para que estas brechas poblacionales no incrementen. América Latina y en particular Colombia es un país desigual y teníamos un avance muy lento en materia del coeficiente de Gini y creemos que pues al cerrar el año seguramente la desigualdad en Colombia y en la región va a aumentar. Quisiera simplemente traer a colación 2 mensajes del Secretariado de las Naciones Unidas recientemente, en donde pues el mensaje desde el sistema de Naciones Unidas es reconstruir mejor, y eso implica trabajar para cerrar las brechas y para mejorar las inequidades, no solamente en materia de ingreso, que es un poco el panorama que les brindé en las primeras diapositivas, sino también pensar en materia
de género, de raza, de discapacidades. Hoy en día, las políticas generalizadas están pensando en un tipo de población, sobre todo en aglomeraciones urbanas, como lo decía, pero aspectos como la protección facial, pues para personas con discapacidad, puede ser complejo, al igual que el distanciamiento social para ciertas personas con discapacidad. Entonces, reconocer que las medidas que nos permitan salir de esta crisis deben tener un enfoque diferencial y multidimensional es muy importante para reconstruirnos mejor. Y finalmente, 4 mensajes en cuanto al rol de las universidades y la educación superior en este desafío para cumplir la Agenda 2030. Definitivamente, desde el Sistema de Naciones Unidas creemos que la educación superior es el principal potencializador de la innovación y la investigación y es el escenario ideal para educar a la ciudadanía. Yo creo que los cursos mandatorios en materia de concientizarse frente a la Agenda 2030 y aspectos del desarrollo sostenible son indispensables en cualquier universidad hoy en día. Reconocer que la educación superior tiene un rol para crear las oportunidades de fortalecimiento de las capacidades y que las personas sepan cómo abordar y cómo dar respuesta a los desafíos de la Agenda 2030 y de los ODS, que nuevamente es un acuerdo a nivel de más de 170 estados en el mundo, pues creo que es muy importante. En tercer lugar, yo creo que las universidades pueden representar un rol muy importante como plataformas y como ejes desde la perspectiva multiactor, en donde pues, la Agenda 2030 tiene que cumplirse con el gobierno, con los diferentes gobiernos, con el sector privado y por supuesto con la sociedad civil. Y yo creo que las universidades están llamadas a conformar y a tener un rol activo en convocar a esos 3 actores, porque el cumplimiento requiere pues, innovación, creatividad y por supuesto una tasa de inversión bastante importante. Y finalmente, yo creo que la educación superior es indispensable en generar ese cambio en las competencias de los estudiantes para que sean capaces de abordar esos desafíos que tiene el desarrollo humano sostenible en materia de salud, educación y calidad de vida, y que aporten soluciones innovadoras, porque pues si teníamos un desafío enorme en cumplir las metas que nos habíamos puesto para la Agenda 2030, ahora el desafío es mucho más grande. Y la academia, la universidad y la educación superior, yo creo que es indispensable para que pensemos en esas formas innovadoras, en cerrar esas brechas y identificar cómo pues, los efectos negativos del COVID puedan disminuirse. Y con eso cierro, Andrés, y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que algo acerca de lo que has abordado que nos parece importante es, por un lado, el rol articulador que tenemos desde las instituciones de educación superior para poder convocar y trabajar de manera conjunta con los diferentes sectores. Creo que este es un factor transversal y estratégico para lograr la Agenda 2030 y para pensarse también en pro de un desarrollo sostenible, inclusive y responsable a nivel no solamente de país, sino de región. Lo segundo, el aspecto innovador es un factor determinante. Creo que cuando hablas acerca de la posibilidad de que los estudiantes empecemos o se empiecen a formar de una manera que ya no esté centrada exclusivamente en la transmisión de conocimientos técnicos o en la apropiación de conocimientos técnicos, sino también en la importancia de generar ciudadanos corresponsables, éticos y además que sean innovadores frente a esos desafíos que van a desempeñar en su rol como profesional. Esto para nosotros creo que es un llamado muy importante también a repensar en el tipo de conocimiento que se está generando, para qué es ese conocimiento y cuál es la finalidad de ese conocimiento, y de una u otra forma saber que el conocimiento se debe poner siempre al servicio de la sociedad para generar mejores condiciones de vida. Muchísimas gracias nuevamente, Javier, por tu intervención. Gracias. Bueno, a continuación, para finalizar esta primera parte de intervenciones, vamos con el doctor
Luis Miguel Galindo, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su licenciatura en la Facultad de Economía, maestría en Economía en el CIDE. Perdón. Perdón un momento. Y podemos continuar, Luis Miguel. Bienvenido a nuestra 10ª asamblea de la UDAL. Gracias. Bueno, obviamente, en primer lugar, agradecer la invitación para participar en este evento. Lo que voy a presentar brevemente es mucho en línea de lo que ya han dicho. Yo lo sintetizaría en 3 puntos que me parecen importantes. El primero es tratar de ver que con toda esta situación que estamos viviendo hoy, de un estilo de desarrollo global que está poniendo en riesgo bienes públicos como el clima, a través del cambio climático, la salud pública a través del COVID, en realidad el futuro ya no es como era antes. Esto es, vamos a enfrentar situaciones completamente novedosas que tenemos que atender con nuevas herramientas y nuevas formas de entender el mundo. Y creo que eso se refleja en términos de lo que debemos de enseñar en nuestras escuelas y facultades y universidades, con la idea de que hay que incrementar, sin perder rigor académico, una convergencia de estudios interdisciplinarios y multidisciplinarios que atiendan las nuevas complejidades del mundo moderno y del mundo que vamos a vivir en el futuro. Pero también necesitamos enseñar a nuestros estudiantes una capacidad importante para tratar de disrumpir o realizar cambios estructurales al actual estilo de desarrollo que tenemos. Sin esa idea y sin la idea de que no podemos mantener el business as usual que teníamos, es imposible pensar que vayamos a alcanzar un desarrollo sustentable en los próximos años y seamos capaces de alcanzar, digamos, las metas planteadas, que ya lo discutían varios de nuestros colegas previamente, las metas de los ODS, o alcanzar, digamos, y entre ellas la parte de cambio climático. Voy a ilustrar estos argumentos con el tema de cambio climático y un poco la parte del COVID y cómo se relaciona esto, y tratar de mostrarles que en realidad alcanzar las metas que proponemos en los ODS requiere transformaciones fundamentales al actual estilo de desarrollo, y sin ello sería imposible llegar a estas metas. Y creo que vale la pena considerar en este contexto lo que se conoce como la paradoja de Giddens, en la cual encontramos que una persona que es perfectamente buen padre de familia, se levanta temprano, llega temprano a su trabajo, hace su trabajo bien y regresa a su casa, y todo esto lo hace utilizando un coche, utilizando la energía eléctrica, etcétera. Él es parte del problema, ¿no? Esto no es un problema de intenciones, sino que este estilo de desarrollo que tenemos hoy es altamente intensivo en el uso de combustibles fósiles, y por lo tanto ese comportamiento, que en principio podría ser políticamente correcto, al final acaba generando este conjunto de problemas como el cambio climático, y por lo tanto requerimos modificaciones estructurales a nuestro actual estilo de desarrollo. Yo creo que básicamente lo que estamos observando hoy es que el estilo de desarrollo global generó un conjunto, digamos, de externalidades negativas relevantes, y entre ellas está poniendo en riesgo algunos bienes públicos globales, y las consecuencias de perder estos bienes públicos globales como el clima o la salud pública lo estamos sufriendo hoy con la parte del COVID, ¿no? Creo que lo que llama la atención de esto es, uno, la magnitud que está teniendo esto. Si nos hubiéramos juntado hace un año y yo hubiera venido a este evento y les hubiera dicho, oigan, yo creo que en un año la mitad de la población del mundo va a estar confinada a sus hogares y no vamos a hacer actividades económicas de este tipo, todos me hubieran tildado a loco, ¿no? Hoy es lo que tenemos. Yo creo que esa es la magnitud de los cambios estructurales en los cuales estamos viviendo. Y eso me lleva también a una paradoja temporal, o la urgencia para la acción, que tiene que ver con la idea de que a veces en los ODS y cambio climático hablamos de periodos de muy largo aliento, ¿no? Hacemos predicciones al 2100, etcétera, pero en realidad, y pensamos que eso nos da mucho espacio para actuar. En realidad es justo lo contrario. Tenemos que actuar en lo inmediato si queremos atender los problemas. De lo contrario, estos no podrán resolverse y no cumpliremos con las metas pronunciadas. Y obviamente en este contexto, la necesidad de transformaciones estructurales fundamentales al actual estilo de desarrollo. Ya todo el mundo planteó los ODS, no me voy a detener en ello. Creo que esta idea para las universidades tiene que rescatarse
desde la idea de relacionar la parte económica, la social y la ambiental. Esto es, necesitamos construir, digamos, carreras, profesiones, etcétera, donde la gente vincule adecuadamente la parte económica, social y ambiental. Yo vengo de economía y en muchos casos estamos muy orientados a analizar únicamente los aspectos económicos. Nos hemos crecientemente abierto hacia la parte social y en los últimos años ha habido esta mayor preocupación por los temas ambientales y de cambio climático, pero sigue siendo temas que aparecen muchas veces en las optativas de los cursos y no en el centro de la formación profesional. Lo voy a ilustrar con cambio climático. Esta gráfica probablemente figura, ya la conocen ustedes, es del informe Stern de hace algunos años, en donde habla cuáles serían las consecuencias del aumento de temperatura que hoy estamos viviendo. Nada más les comento que, digamos, como todos ustedes ya saben, el Acuerdo de París trata de establecer en un aumento no mayor a 2 grados de temperatura, ¿no? Esto deja ver que en realidad el cambio climático, o lo que se espera del cambio climático, es que va a tener impactos significativos en comida, en alimentos, digamos, en agricultura, en ecosistemas, en eventos extremos, etcétera, y que realmente presenta un desafío al estilo de desarrollo actual que muy probablemente está erosionando ya, como lo está haciendo el COVID, las bases de sustentación del dinamismo económico actual. Haciendo una cuenta para ilustrarles cuál es la magnitud de los cambios estructurales que esperamos, hay una relación compleja entre flujo y stock, y voy a hacer números muy grandes, una disculpa, ya sé que a veces los detalles finos importan, pero lo voy a dejar en términos agregados. Hoy tenemos alrededor de 450 partes por millón de CO2 equivalente en la atmósfera, ¿no? Los modelos de simulación climática nos dicen que con 450 partes por millón es muy probable que haya un 78% de probabilidades que alcancemos 2 grados de temperatura. Estas partes por millón crecen alrededor de un poquito más de 2 cada año. De hecho, la última estimación que se hicieron de estos eran un poco arriba de 400, andamos alrededor de 415, ¿no? Por lo tanto, se hace la cuenta que, digamos, sumando, restando entre 20 y 25 años, estaremos en 450 y eso da prácticamente un encadenamiento a que tengamos con 80% de probabilidades un aumento de 2 grados. Si llegamos a las 500 partes por millón, obviamente es casi obvio los 2 grados, pero también es muy probable escenarios de 3 grados de aumento de temperatura. ¿Y qué tenemos que hacer para controlar esto? En realidad, básicamente, hoy estamos un poquito arriba, alrededor de 50 gigatoneladas, pero permítanme hacer la cuenta ahí entre 45 y 50. Hoy estamos alrededor de 45 y 50 gigatoneladas. Y para estabilizar el clima, tenemos que bajar alrededor de 20 gigatoneladas en los próximos 30 años. Esto es a partir del 2020 al 2050. Si pensamos cuántos somos de habitantes, somos un poco más, pero voy a hacer las cuentas cerradas. Hoy somos alrededor de 7,000 millones de habitantes. Si divido los 50 gigatoneladas entre los 7,000 millones de habitantes, corresponde alrededor de 7 toneladas per cápita. Y para estabilizar el clima tenemos que llegar a 20 gigatoneladas en el 2050. Y vamos a ser alrededor de 9,000 millones de habitantes. Esto significa alrededor de 2 toneladas per cápita. Esto es, si queremos estabilizar el clima, necesitamos pasar en los próximos 30 años de 7 toneladas per cápita a 2 toneladas per cápita. Y eso parece muy complicado porque cuando vemos los estilos de vida actual, entendemos que hay una alta correlación entre las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía per cápita y el ingreso per cápita. Esto es, un aumento del ingreso per cápita está claramente asociado al crecimiento del consumo de energía y por lo tanto, en la forma en la que generamos hoy energía, a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si no modificamos esto sustancialmente y hacemos un desacoplamiento de esta relación, es imposible que cumplamos estas metas. Y, digamos, nada más se los comento agregadamente en este punto, lo que hoy tenemos del Acuerdo de París nos pone muy lejos de las metas que requerimos, ¿no? Esto es, se ha planteado de diversas formas en las negociaciones climáticas, pero el nivel de ambición o lo que se entendería por las metas en términos de mitigación tienen que crecer sustancialmente, por lo menos casi doblarse para conseguir las metas que queremos. Y voy a discutir por qué esto tiene que ver con el estilo de desarrollo. Estos son
voy a tomar el ejemplo de los patrones de consumo. Estos son los, digamos, sacados de las encuestas de ingreso-gasto, cómo consumen más o menos diversos países en América Latina, ¿no? Obviamente vemos que la parte de alimentos, que es la azul, es importante, y ahí está el resto de la estructura de los bienes que utiliza, en los que la gente gasta, ¿no? Esto, digamos, habla de diferencias, pero deja ver ciertos patrones sistemáticos. Pero me parece que un patrón sistemático relevante que vale la pena considerar es lo que se conoce como la ley de Engel. Esto es, el consumo de alimentos o la proporción de gasto en alimentos conforme aumenta el ingreso en todas nuestras economías se reduce. Esto es, los pobres gastan mucho más de su gasto total en alimentos que los ricos. Ahora, eso, conforme la población va aumentando su nivel de ingreso y reduce su participación del gasto en alimentos, ¿cómo se llena ese espacio adicional? ¿En qué lo estamos gastando? Y hay 2 o 3 cosas que vale la pena considerar. Les puse este ejemplo para no abrumarlos de datos, pero en realidad lo que observamos es que ese espacio que se va generando se empieza a gastar en gasolinas, en educación, en salud y en bienes electrónicos, etcétera. ¿Qué significa esto? Que en realidad lo que está haciendo la población en América Latina es, conforme aumenta su nivel de ingreso, empieza a migrar del transporte público al transporte privado, a migrar de la salud pública a la salud privada y a migrar de la educación pública a la educación privada. Esto tiene que ver con la presencia de una insatisfacción general con los servicios públicos que estamos recibiendo hoy en América Latina, en básicamente la buena parte de estos bienes públicos, transporte, educación y salud. Esto refleja entonces varias paradojas que me parecen relevantes. La primera es, esta mejora en los ingresos que hubo en América Latina también generó un cierto desconfort de estas clases emergentes. En primer lugar, porque para mantenerse como clase media tienen que gastar mucho, tienen que pagar educación privada, salud privada, transporte privado. Y en segundo lugar, deja ver también la idea de un creciente descompromiso con el pacto social, en el sentido que la gente piensa, bueno, yo pago mis impuestos, pero no recibo a cambio servicios adecuados de salud, de educación, de transporte y en muchos casos de muchos de nuestros países tampoco en términos de seguridad. Eso ha llevado a un estilo de desarrollo que es crecientemente segmentado y donde la posibilidad de cumplir con buena parte de los planteamientos de los ODS se vuelve mucho más difícil. Esto es, por ejemplo, es mucho más fácil cumplir una meta de ciudades inteligentes, cambio climático, contaminación atmosférica en las ciudades, utilizando que la mayor parte de la población utilice un transporte limpio, eficiente, moderno, a cumplir con esas metas en donde existe un proceso creciente de migración del transporte público a un transporte privado que tiene todo el espectro, ¿no? Desde carros muy buenos, pero también carros, digamos, en condiciones no óptimas. Y esto está planteando este estilo de desarrollo, en general, un problema de largo aliento en América Latina, en términos de que preservarlo requiere mantener un ritmo de crecimiento económico importante, pero a la vez, para cumplir las metas de los ODS, se tiene que correr más rápido, porque los impactos y la transminación hacia las otras actividades, como puede ser pobreza, etcétera, son coeficientes bastante pequeños. No me voy a detener en todas estas discusiones de cuáles son los coeficientes, solo les voy a mostrar un par de coeficientes que me parecen relevantes. Este crecimiento económico, observamos que tenemos aquí todos los estudios que encontramos para gasolinas, las elasticidades de ingreso y precio, y en general encontramos que conforme aumenta el crecimiento económico, se consume más gasolinas, pero la elasticidad precio es relativamente baja o inelástica, como diríamos los economistas. Entonces, utilizar solo un mecanismo de precios para arreglar el problema del consumo de gasolinas es insuficiente. Para atender ese problema, tendríamos que modificar no solamente los precios y evitar seguir subsidiando el consumo de gasolinas en muchos casos, sino también construir una red eficiente de transporte público y también construir una nueva infraestructura vial. Esto significa que hoy en día estamos enfrentando el gran dilema
de que no podemos reducir la actuación de las políticas públicas a un conjunto de modificaciones de los precios relativos, sino que requerimos realizar transformaciones estructurales de gran envergadura al estilo de desarrollo actual. De lo contrario, en realidad vamos a estar viviendo diversos riesgos que tienen que ver con estos shocks climáticos, de salud pública, etcétera, pero también crecientemente viviendo shocks asociados a un conjunto de externalidades negativas que se están generando en nuestros países y a un conjunto de incertidumbres que tenemos en el estilo de desarrollo global, como se refleja, por ejemplo, en los cambios del precio del petróleo. Muchos de nuestros países están asociados su crecimiento económico, sus finanzas públicas, a la capacidad que tenemos de recaudación o de seguimiento del precio del petróleo. La volatilidad de este elemento hace mucho más difícil plantearse un ritmo de crecimiento de largo plazo continuo y que pueda atender este conjunto de desafíos que tenemos. Concluyo mencionando entonces que en realidad cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en los próximos 10 años, esto es del 2020 al 2030, requiere transformaciones estructurales fundamentales al actual estilo de desarrollo. Si no hacemos esas transformaciones estructurales, es imposible cumplir estos objetivos. Estas elasticidades, lo que les mostré en cambio climático, se los podría mostrar también en pobreza, en contaminación atmosférica, etcétera. Y necesitamos modificar este estilo de desarrollo de manera estructural. De lo contrario, vamos a ser incapaces de cumplir estas metas. Y en ese sentido, yo creo que las universidades tenemos que tomar un compromiso mucho más activo en términos de mostrar cuáles son las opciones que tenemos, por qué este estilo de desarrollo business as usual no conduce a atender esto y formar a nuestros estudiantes para que tengan la capacidad disruptiva de modificar lo que se está actuando para alcanzar las metas de los ODS. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Luis Miguel Galindo de la Facultad de Economía de la UNAM. Creo que algo súper importante de lo que usted nos ha mencionado es la capacidad que se tiene de correlacionar entorno, personas y calidad de vida. Y creo que precisamente ese es uno de los grandes retos que tenemos desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es comprenderlos desde una mirada integradora, desde una mirada en la cual a nosotros nos permitan avanzar en términos específicos, no solamente de superación de la pobreza, sino también de disminución de la equidad, disminución de las desigualdades, o también acceso a la innovación o acceso a la educación de calidad, entre otras cosas. Creo que es muy valioso poder comprenderlos desde ese punto de vista. La articulación de los ODS, eso es un reto que significa no solamente comprenderlos, sino asumirlos y ponerlos en práctica desde diferentes aspectos de la educación superior. Muchísimas gracias, doctor Luis. Bueno, tenemos algunos comentarios precisamente de nuestros asistentes a esta 10ª asamblea de la UDUAL. Lo primero, vamos a hacerles algunas preguntas a nuestros panelistas, a cada uno, de acuerdo a su presentación, y le pedimos a todos nuestros asistentes que por favor, si tienen alguna pregunta específica para nuestros panelistas, nos las hagan llegar a través del chat. También les recordamos a todos que estamos transmitiendo desde Facebook Live para que nos acompañen y también para que nos sigan en Twitter e Instagram a la UDUAL. Bueno, vamos a comenzar con Felipe. Felipe, tenemos 2 preguntas del público. Nos la hace Adolfo desde la Universidad Piloto de Colombia. Él nos pregunta cómo se elabora el índice de participación de las CIES y el sector productivo en el documento precisamente que tú nos mostrabas y cuál es su impacto en este proceso de promoción de los ODS. En este documento el valor agregado que quisimos generar fue comparabilidad. Todos los países, digamos, que tienen un sistema de estadísticas mucho más robusto que les permite hacer una introspección de cómo van avanzando en los ODS. Sin embargo, lo que veíamos era una carencia en términos de tener un mismo rasero, un mismo termómetro para medir y comparar el avance de los países. Entonces, en ese sentido, los datos que utilizamos, de estos 96 indicadores que componen el índice, en buena medida son de fuentes internacionales, son de fuentes que recogen información, oficinas de Naciones Unidas, ONGs, institutos de investigación que nos permiten esa comparabilidad. En el reporte está todo el detalle metodológico, hay también un
paper publicado sobre la metodología. Digamos que todo el detalle metodológico está en el documento, y también pues nos pueden contactar en el centro si tienen cualquier duda o cualquier sugerencia, porque también la idea es que año a año saquemos este termómetro, y en ese sentido podemos ir incorporando nuevos indicadores que nos permitan complementar las mediciones existentes. Súper. Nos pregunta también Adolfo dos cosas. Hay unas acciones que se vienen adelantando desde las universidades a nivel nacional y también a nivel regional a partir del trabajo en redes. UDAL es precisamente uno de estos grandes ejemplos de éxito de trabajo en red entre universidades latinoamericanas y universidades colombianas, entre otros. ¿Cuál es ese proceso desde el cual se articulan estas iniciativas del COTS con todos los procesos que se vienen generando desde la investigación, la educación y la proyección social a nivel latinoamericano y en Colombia con respecto al proceso y el trabajo que ustedes realizan? Esta red de investigación o la intención de generar esta red de investigación salió un diagnóstico que hicimos en la Universidad de los Andes, en la que veíamos que buena parte de los investigadores tenían muy buenas redes con investigadores en Estados Unidos y en Europa, pero no necesariamente con Latinoamérica. Entonces, los retos en términos de sostenibilidad son muy diferentes para América Latina que para los países nórdicos o que para los países de América del Norte. Entonces, lo que quisimos fue tratar de conectar mucho mejor precisamente esas necesidades de investigación en términos de el reto, por ejemplo, que tienen las ciudades latinoamericanas que se urbanizaron de una manera acelerada y desordenada en los últimos años. Es muy similar. Uno ve hoy en día cómo se está viviendo la pandemia en las principales ciudades latinoamericanas, cómo se está segmentando la pandemia, cómo se está afectando a las zonas de las ciudades mucho más marginadas, y son necesidades muy similares en diferentes ámbitos sociales, económicos y ambientales. Entonces, por eso decidimos conectar precisamente esos puntos, decidimos conectar y reforzar esas redes de investigación que tenían nuestros investigadores en la Universidad de los Andes, y adicionalmente conectamos pues con este grupo de universidades latinoamericanas con las que hay afinidad en estos temas, y también con acuerdos anteriores a la universidad. Sin embargo, es un espacio abierto. La idea es que todas las universidades que estén interesadas, veía ahí en el chat también de que cómo podían ser parte de la red, nos contacten. Digamos que, como dije, esto no es un tema cerrado, sino que es una plataforma, y en la medida en que busquemos formas de colaboración concretas que nos ayuden a impulsar esta agenda, pues cuenten con el centro para todas sus actividades. Muchas gracias, Felipe. Vamos con María Cristina. María Cristina, nos presentabas en tu intervención la necesidad de hacer unos contenidos que generen transferencia y apropiación social del conocimiento. Ustedes lo trabajan desde varios puntos de vista con una agenda importante. ¿Qué ha significado para ustedes como universidad establecer unos contenidos que sean, primero, de interés de la sociedad, y segundo, que las personas al verlos puedan llevarlo a la práctica desde los contenidos que ustedes también están generando para esta apropiación y promoción de la Agenda 2030 en el país y en la región? Pues mira, este fue un trabajo que se hizo con más de 50 personas, entonces por ahí priorizamos como cuál iba a ser la ruta guía que nos iba a conducir, digamos, a este tránsito hacia la sostenibilidad. Entonces, digamos, ahí están representados muchos actores y nuestros intereses. Creo que esta política finalmente es la posibilidad de cuestionar la manera en la que pensamos y transitar hacia un paradigma de pensamiento sostenible que es interdependiente, interconectado, complejo, sistémico, y nosotros hemos tratado, digamos que en este momento estamos cumpliendo con un gran reto, que es tratar de como permear todos los procesos dentro de la universidad con esta visión, desde los procesos académicos, es decir, crear como en el currículum de los estudiantes esta nueva visión, esta nueva forma de pensar, que también es como el gran reto para aterrizar todos esos planteamientos que tenemos como en unas metas, en unos objetivos. Y así permitir que diversas áreas de la realidad se beneficien, ¿no? Como decían, la educación ya no puede basarse solamente en un cúmulo de información y saberes técnicos,
sino que tenemos que saber qué hacemos, cómo hacemos conexiones entre toda esa información y lo ponemos al servicio de la sostenibilidad. Digamos, creo que esa pregunta va muy en relación con la que nos hacía Nazli, que es como qué falta para alcanzar esos objetivos deseables en cuanto a sostenibilidad. Y yo creo que ahorita ya que tenemos la política es empezar a tener procesos donde emerja la creatividad, porque finalmente en términos de sostenibilidad no hay recetas, ¿sí? No hay como un cómo que nos guía para alcanzar la sostenibilidad. Precisamente tenemos unos objetivos establecidos, pero la idea es crear esos caminos de tránsito y pues que son caminos que tiene que emprender cada institución y cada sujeto, cada actor dentro del mapa de la realidad, porque finalmente son caminos que tienen que ser adaptables y flexibles, pero que correspondan a los contextos, a las necesidades, a las formas de pensamiento en donde se va a aplicar. Creo que el trabajo interdisciplinario que hemos tenido, que ha sido una gran fortaleza, nos permite que esa inteligencia colectiva emerja y crear caminos para la transición, porque finalmente, como te decía, no hay receta. Nosotros tenemos como unos casos, o sea, lo que debe ocurrir en la universidad y en la academia es poder tener esos casos prácticos y reales de transición hacia la sostenibilidad. Maravilloso. Algo que nos decía el doctor Luis es la importancia de tener la correlación entre entorno y estrategia. Y ustedes creo que, por ejemplo, a través de la promoción del campus sostenibles que han generado y la estrategia que tiene la universidad han logrado alcances importantes cuando se empiezan a hablar de sostenibilidad. ¿Cuáles han sido esos retos de tener un campus sostenible en medio de una ciudad que demanda, por decirlo así, más espacios en los cuales las personas puedan comprender que esto es de la vida real, como nos lo informaban al principio algunos de nuestros ponentes? Pues como te decía, yo creo que ha sido la posibilidad de permitirle a la creatividad emerger, pese a que todos estemos soñando en futuros posibles, ¿sí? O sea, yo aquí en lo que quiero hacer énfasis es que tenemos que buscar soluciones que aún no existen, ¿sí? Entonces, para eso, digamos que están todos los procesos de creatividad. Por ejemplo, nosotros tenemos en los casos prácticos temas con energías renovables. Todos nuestros edificios cuentan con paneles solares. En temas de economía circular, con el edificio Legacy, temas de movilidad sostenible, con el laboratorio móvil ambiental, en temas de biodiversidad, con el bosque EAN. Entonces, creo que ha sido como la capacidad que tenemos de crear distintos caminos que nos acerquen a transitar hacia la sostenibilidad y que permeen todos los procesos dentro de la universidad. Muchísimas gracias. Doctor Luis Miguel Galindo, nos preguntaban aquí dentro del proceso de las preguntas con nuestros asistentes, si cuando se empieza a trabajar sobre la correlación entre subsidios y el cambio de hábitos de consumo en toda la población, como usted lo mostraba durante su presentación, necesariamente tiene que empezarse también a hablar sobre un proceso de concienciación de qué significa el consumo, para qué es el consumo y qué es lo que realmente a nosotros nos permite atender nuestras necesidades básicas. Esto, digamos, en pro también de entender que la agenda es una agenda transversal y articuladora, como usted muy bien lo decía, entre lo social, lo económico y lo ambiental. Sí, gracias. Yo creo que, digamos, lo que quería yo mostrar con estos resultados es que la magnitud de las transformaciones estructurales que tenemos que hacer para alcanzar los ODS en los próximos 10, 20 años, si quiere, ¿no? Voy a hacer una correlación rápida y llego a este punto, ¿no? Todos sabemos que en realidad el aumento del PIB per cápita es una condición importante para reducir la pobreza, generar empleo, aumentar el consumo, con lo cual todos estaríamos de acuerdo. Pero al mismo tiempo, este crecimiento del PIB per cápita está asociado a un aumento del consumo de energía, de la demanda de electricidad, de la demanda de autos privados, del consumo de gasolinas, que generan un conjunto de externalidades negativas como contaminación atmosférica, cambio climático, etc. La única solución para atender simultáneamente estas dos líneas, esto es la parte de pobreza, consumo, etcétera, y resolver esta otra parte de externalidades negativas, que claramente el PIB o el PIB per cápita se relaciona en unos casos positivamente y en el otro al revés, es modificar estructuralmente
las relaciones, ¿no? Esto es, necesitamos modificar el estilo de desarrollo. Lo pondría llegando entonces a la casa de los incentivos. Es importante generar incentivos económicos a favor de la sostenibilidad, no hay duda de ello, pero esto es insuficiente si no modificamos el actual estilo de desarrollo. Lo voy a poner en las grandes ciudades de América Latina. A mí me podrían poner un impuesto de 10 centavos por litro de gasolina, de dólar, ¿no? Pero yo seguiría usando auto porque hay 10 condicionantes adicionales a mi uso del auto, ¿no? El tiempo de traslado, la violencia que hay en la ciudad, las distancias que tengo que recorrer, etcétera. Esto es, la única forma de atender eso es realmente generar un sistema de transporte público colectivo suficientemente eficiente, moderno, etcétera, que atienda esto. Y al mismo tiempo generar, obviamente, la parte de eliminar subsidios. O sea, no todos los países tienen subsidios en América Latina, pero eliminar esa parte de subsidios y que a la gente le cueste lo que cuesta utilizar un auto privado. Si no acompañamos el uso de estos incentivos económicos con estas transformaciones estructurales fundamentales al actual estilo de desarrollo, creo que es imposible. Y lo ligaría, terminando, con lo siguiente. A mí me parece que necesitamos relanzar estas matrices de servicios públicos y privados en nuestros países para que el conjunto de la población acceda de manera universal a servicios públicos modernos, eficientes, etc. Yo les recordaría que, por ejemplo, en muchos de los países nórdicos, todo el mundo utiliza los servicios públicos. De hecho, yo pondría una definición alternativa, que no es mía, pero que la menciono, es un país rico es aquel donde los ricos usan sus servicios públicos. Y necesitamos movernos hacia ese lado. Si no hacemos eso, es muy complicado, digamos, ese relanzamiento hoy en día, después del COVID, con la cantidad de los costos fiscales que está teniendo, va a tener que ser en un sentido sostenible, ¿no? Esto es, y ligar el relanzamiento de nuestra matriz pública y privada nacional con la preservación de los bienes públicos globales para alcanzar un desarrollo sustentable. De otra manera, yo veo muy complicado que podamos cumplir las metas, ¿no? Y me parece que esa va a ser una de las grandes discusiones que vamos a enfrentar, los conceptuales que vamos a enfrentar, ¿no? Es decir, se puede llegar en el business as usual a cumplir los ODS al 2030 o se requieren estas transformaciones estructurales fundamentales para alcanzar las metas. Yo soy de los que piensa que tenemos que hacer transformaciones estructurales fundamentales al actual estilo de desarrollo. Gracias. Gracias, doctor Luis. Algo que usted nos mencionaba precisamente la correlación importante que tiene que haber entre varios aspectos y, por ejemplo, uno pensaría en la presentación que usted nos hacía acerca de la capacidad que se tiene en la movilidad social y en el cambio de hábitos de consumo que eso significa también. Esto en el fondo querría decir que desde los gobiernos es importante fortalecer las de acceso de calidad a todos los servicios, a un escenario en el que a uno le permitan, a las personas le permitan comprender que el desarrollo es por y para todos. Sí, yo creo que, digamos, la parte de concientización resulta fundamental para modificar nuestros hábitos, ¿no? Pero tenemos, digamos, yo creo que hay que concientizar a la gente para que modifiquen nuestros hábitos. Tenemos, digo, patrones de consumo, podríamos discutir aquí horas sobre esto, segmentados, de imitación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que concientizar a la gente para que tenga esta noción, pero al mismo tiempo que ofrecerle la alternativa de cambio, ¿no? Esto es, lo voy a exagerar, no podemos concienciar a la gente sobre los efectos negativos que genera utilizar electricidad básicamente generada por combustibles fósiles, si al mismo tiempo no somos capaces de ofrecerles la opción de energías renovables, ¿no? Entonces necesitamos movernos hacia allá con una concientización clara de la población, pero también ofreciéndole estas nuevas alternativas. Y estas nuevas alternativas pasan porque el gobierno entienda la importancia y la relevancia de estas nuevas opciones, ¿no? De lo contrario, vamos a tener poblaciones, digamos, que hay cosas que son, desde luego, de avance, pero son, a final de cuentas, lo que se conoce como de aparador o micro, ¿no? Y lo que necesitamos son modificaciones estructurales al conjunto de lo que está pasando, ¿no? Si no hacemos esto, no vamos a cumplir las metas. Muchísimas gracias, doctor Luis. Concienciar el consumo es muy importante desde varios aspectos. Bueno, doctor Santiago Martín, nos hablaba usted acerca de la importancia de trabajar de manera regional desde el contexto y de la posibilidad de empezarse a comprender como una región. Usted nos mencionaba los trabajos que se vienen haciendo entre Argentina y Brasil.
¿Cuáles son esos retos que se tienen, por ejemplo, al momento de fortalecer la institucionalidad en países donde todo el devenir social y económico tiene un gran componente político? Nos pregunta Laura Giraldo. Bueno, quizás, Laura, quizás ese fue y es el mayor desafío, porque muchas de las instituciones superiores, de las universidades, acompañan los poderes políticos. Entonces, el desafío es despolitizar cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con despolitizar en términos partidarios, en términos partidarios. Y sí, la implementación de políticas públicas suprapartidarias. Es a partir de ahí que estas dos universidades, que son universidades públicas, universidades nacionales, vamos a decir así, tanto la UTN como la Universidad de San Pablo, están trabajando en el establecimiento, en el fortalecimiento de políticas públicas universitarias, que tengan como objetivo fundamentalmente un poco lo que hablaba el profesor de la Universidad de México. En el modelo actual de desarrollo económico no va a haber ningún tipo de posibilidad de alcanzar las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y el profesor lo dejó muy claro con sus diapositivas, con los cuadros que hizo. Entonces sí, es realmente uno de los mayores desafíos, es no politizar en términos partidarios las políticas universitarias y sí trabajar con un rigor científico imparcial, en el sentido de que ya tenemos los suficientes diagnósticos, ya tenemos suficientes informes como para saber lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer tiene que ser hecho para ayer, para hoy. Es decir, no tenemos más tiempo. Es decir, la situación es una situación bastante compleja, una situación de alguna manera un tanto dramática en términos pragmáticos, y la idea es que se pueda trabajar sin políticas partidarias y sí con políticas públicas. Efectivamente, cuando se empieza a hablar de política pública y de la posibilidad de hacer un acercamiento al cumplimiento de la Agenda 2030 con unos visores claramente políticos, sale un tema al aire que es muy importante y es la ética y la transparencia. La ética y la transparencia también como dos factores importantes al momento de abordar el acercamiento a una agenda que no solamente está desde la estrategia, desde las metas y los indicadores, sino también del compromiso de los estados y también de los diferentes sectores de la sociedad por generar procesos de financiación para el logro de las metas. ¿Cómo se puede abordar esos retos, doctor Santiago, en términos de poder promover una transparencia como base específica para el logro de la Agenda 2030, que de por sí es un reto importante? Bueno, tú dijiste claramente, es decir, la ética y la transparencia, inclusive tenemos uno de ese específico por él o una parte de él, que es el objetivo el 16. Y esto se tiene que dar a través de mecanismos prácticos que posibiliten a la mayor transparencia por parte del poder público, acceso a información. Y por otro lado, la transferencia de recursos financieros para las universidades, de forma tal que tengan la posibilidad y la capacidad de fomentar cada día más un trabajo enorme que tienen las universidades, un trabajo fundamental que tienen las universidades. El representante de PNUD de Colombia lo dijo claramente, es decir, la importancia que tiene la universidad se da a través de su conocimiento, de su capacidad de conocimiento por parte de los docentes y en el necesario fortalecimiento de estas instituciones de forma tal que sean inductores de procesos éticos y procesos de transparencia que lleguen a toda la población, a todos los sectores que tengan obviamente interés en hacer esto. En una experiencia interesante en ese sentido es en Europa, en la Unión Europea, hay un proceso muy grande, muy importante, quizá podría ser observado, en donde la transparencia, la ética es fundamental
para la consolidación de las universidades y del sector académico como un eje fundamental en la mejor calidad de vida de las personas. Muchas gracias, doctor Santiago. Para cerrar en estos 5 minutos que nos quedan de este panel muy importante, les voy a pedir a todos los panelistas que nos respondan una pregunta y nos entreguen un mensaje de cierre. La pregunta es la siguiente. Coyunturas como las actuales del COVID-19 hacen repensar los objetivos de desarrollo sostenible y reformularlos, o necesariamente es un proceso dinámico de progreso en términos de cuáles son nuestras metas como país, como personas y como sociedad. Vamos a comenzar, si quieren, de atrás para adelante con el doctor Santiago. Bueno, esto es uno de los debates actuales en el ámbito de estas dos universidades. Hay obviamente dos tendencias, la de que se debe continuar con los mismos objetivos y las mismas metas, pero hay una creciente formulación de opiniones de muchos sectores de las diversas áreas del sector académico que están trabajando, iniciando un trabajo de incidencia política, vamos a llamar así en términos de políticas públicas, vamos a llamar de alguna manera, para una reformulación o readecuación de los objetivos en función de la profunda crisis sanitaria en todos los sentidos, porque no solamente un problema médico, sino tenemos problemas de psicología, es decir, vamos a tener una situación muy compleja en términos de salud mental también, y fundamentalmente lo que apuntó el representante del PNUD de Colombia, que la situación económica es una situación absolutamente muy difícil, donde habrá la necesidad urgente de una renta mínima para las poblaciones más vulnerables, para que el legado que proponen los ODS, que es no dejar a nadie atrás, sea realmente cumplido, porque la población que más sufre y que está sufriendo con esta pandemia son los sectores vulnerables en todos los sentidos, y hay uno de ellos en especial que son el problema de género, como también fue apuntado, es un problema que requiere una adecuación importante. Entonces son esas dos tendencias, la tendencia de continuar con ello o la tendencia de rehaberlos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Doctor Luis. Bueno, yo creo que en realidad el COVID es parte del mismo problema, ¿no? Esto es la pérdida de bienes públicos globales, como la salud, el clima, la biodiversidad, derivados del estilo de desarrollo actual que tenemos, está llevando a esto. Y refleja la necesidad de la urgencia para la acción, ¿no? Esto es, el COVID más bien tendríamos que entenderlo como un llamado a actuar mucho más rápido de lo que pensábamos, ¿no? Y en vez de pensar que hay que posponer esto. Yo creo que sería importante, digamos, entiendo los problemas fiscales, etcétera, que se están planteando hoy, ¿no? Ahorita voy a tocar ese punto. Pero creo que como marco conceptual importa considerar que esto nos está dejando ver que el estilo de desarrollo que tenemos está generando problemas sistémicos fundamentales que hay que atender hoy en día. Me parece que existe un argumento válido en términos de que el COVID está costando fiscalmente una parte importante de los recursos limitados que tenemos en América Latina y ya estresa más incluso el sistema fiscal que hoy tenemos. Pero me parece que entonces la única opción que podemos tomar en este caso es atar o ligar el proceso de uso, por ejemplo, fiscal de emergencia y de reactivación económica a la atención de los otros temas como el cambio climático. Esto es, necesitamos que la reactivación económica que se derive de esta situación de pandemia sea consistente con los objetivos de los ODS y esté articulada por lo que podría llamarse un gran impulso sostenible, ¿no? Esto es, que permita reorientar la economía. Si separamos los puntos y tratamos de hacer, por un lado, atender la emergencia y la reactivación en el business as usual, y dejamos de lado la importancia de esta transformación, es muy probable
que estemos condenando al incumplimiento de las metas, ¿no? Entonces me parece que sería fundamental ligarlas a estas. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis. María. Bueno, como decían, creo que todo este tema del COVID llegó para acelerar las soluciones disruptivas que necesitamos para cambiar el rumbo, pues, de las transformaciones negativas que hemos vivido, ¿cierto? Considero que sería importante replantear algunas de las metas asociadas a los ODS, pero sin embargo creo que también es muy importante saber que estamos en un contexto de incertidumbre y así como vino el COVID, pueden volver, digamos que otras situaciones coyunturales que también muevan como el rumbo normal de nuestra cotidianidad. Entonces, creo que también debemos mantener como los objetivos muy claros, tener en cuenta como que habrá metas asociadas a los ODS que no se van a lograr cumplir con esta coyuntura, pero que debemos estar abiertos a la incertidumbre normal de la vida y saber que pese a muchas cosas que puedan ocurrir, debemos tratar de acelerar estas soluciones que nos acerquen a un escenario deseado. Muchísimas gracias, María. Felipe, para cerrar. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que no tiene, digamos, un soporte conceptual la propuesta de modificar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué no la tiene? Porque si algo diferencia la visión de desarrollo sostenible es que debemos lograr el bienestar humano respetando los límites de la naturaleza. Y el COVID no movió esos límites de la naturaleza. O sea, el COVID no está teniendo ninguna afectación a gran escala para atender esta crisis climática y esa crisis ambiental global. Entonces, estamos enfocados en un problema de corto plazo, estamos enfocados en un problema que va a generar o que está generando mucho dolor, que está generando mucha destrucción, pero que a diferencia de la crisis climática es un problema temporal. Esta no es la primera pandemia a la cual nos hemos enfrentado como humanidad, ni será la última, y ya sabemos que vamos a poderla superar. En un año, en 2 años, el COVID será historia. La crisis ambiental global y la crisis climática no va a ser historia, es un cambio estructural en el planeta, es un cambio que nos va a cambiar la vida para todos y es como si estuviéramos viviendo en una pandemia sin la esperanza de tener una vacuna. Entonces, yo me uno a las palabras de mis antecesores en términos de que esto debe acelerar la acción, debe poner foco en pensar esta crisis como una especie de partido amistoso, como una preparación previa a lo que va a ser atender una crisis climática a futuro. Entonces, yo diría que más que cambiarla, debería ser un dinamizador para acelerar las acciones y para entender que somos mortales, que somos vulnerables y que por más que se nos olvide, pues estamos en un planeta y la humanidad se puede ver afectada a gran escala por temas como esta pandemia y también como los efectos que esperamos ver en los próximos años debido a esta crisis climática. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por participar en este panel. Muchísimas gracias a Felipe Castro Pachón, director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, a María Cristina Rodríguez Villera, asesora en Pensamiento Creativo de la Coordinación de Sostenibilidad de la Universidad EAN, al doctor Luis Miguel Galindo, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, al licenciado Santiago Martín Gallo, también al señor Javier Ignacio Pérez Burgos, representante residente adjunto en Colombia al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias por estar en este panel. Creemos que en esta 10ª Asamblea de la UDUAL el mensaje es: trabajemos de manera articulada, trabajemos por seguir siendo un referente en términos de cooperación, por continuar haciendo que nuestros egresados y el impacto de cada una de nuestras instituciones de educación superior sean pertinentes y de impacto, pero sobre todo generando una transferencia de apropiación social de conocimiento que nos permita transformar realidades y ser además resilientes e innovadores en coyunturas como las actuales. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de este panel y desde la 10ª Asamblea de la UDUAL, nuevamente es un placer haber estado con ustedes en este espacio de construcción de país y de región.